Hola a todos, mi nombre es Juan y esto es Cool Crítica. El tema de hoy vamos a tratar algo muy importante. Se va a llamar el papado de la mentira. Porque es una gran mentira. Porque los católicos siempre le van a decir a usted que Pedro fue el primer papa, lo cual es una gran mentira. Primero porque no leen la Biblia, no les gusta leer la Biblia. Los católicos de 10 personas, 10 no leen la Biblia. Y el número 11 está en Venezuela, porque a ellos les encanta la comida masticada. Al gran entendedor, pocas palabras. Los católicos siempre le van a mostrar los mismos versículos. Mateo 16, del 17 al 19, Juan 21, del 15 al 17 y Lucas 22, del 31 en adelante. Pero el versículo que más sostienen es Mateo 16, del 17 al 19. Y si no lo saben, se los voy a resumir ahora. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta ahí, si usted lee el versículo, los católicos tienen razón, porque dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Y literalmente lo dice. Pero, ¿qué pasaría si yo les dijera que los fariseos también tenían razón? Así que le voy a dar 4 versículos que los católicos tiemblan cuando ven, para que se le dejen de estar arrodillándose a un hombre de carne y hueso y empiecen arrodillándose a Cristo Jesús, el Rey de Reyes, y caer en más mentiras, como por ejemplo mi abuela. Mi abuela siempre me contaba que cuando un cura llegaba a la parte del pueblo, usted tenía que arrodillarse y besarle el anillo, como es un pastor que me agrada mucho de Guatemala, basura del diablo. Mi profesora católica, rezandera, me decía que el cofre donde el sacerdote guardaba el cáliz y las hostias y el vino para consagrar, Dios estaba dentro de ese cofre, que usted no lo podía tocar, que solo el sacerdote lo podía hacer. Hasta que un día vi una persona totalmente ajena al sacerdocio, ni siquiera el monaguillo tocaba el cofre y sacaba los implementos como si ya. A lo que yo le respondí a mi profesora rezandera, más que todo fue una pregunta: ¿por qué esa persona totalmente ajena al sacerdocio le estaba metiendo mano a ese cofre si el mismo Dios estaba dentro de ese cofre? ¿Quieres saber cuál fue la respuesta? El curita le hace la bendición y él le puede meter la mano. Cananea, del 7º círculo de Dante, ¿no me acabó de decir que el creador mismo estaba dentro de ese cofre y que solo el sacerdote podía? Pero como tenía 10 años, me tenía que atener a lo que ella me dijera. Hasta que a los 16 años abrí la Biblia y empecé a leerla y a estudiarla. Y descubrí muchas cosas que no eran verdad. Bueno, sin más preámbulos, pasemos a los 4 versículos que los católicos tiemblan. Vamos a responder Mateo 16, 18, donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Repitiendo otra vez, hasta ahí los católicos tienen razón. Porque dice claramente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero en Juan 2:19 dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Si usted lee literalmente el versículo, hasta ahí literalmente los fariseos tienen razón. Pues cuando estaban enjuiciando a Jesús que en 3 días él iba a construir el templo, cuando duró más de 30 años construyéndolo. Y la palabra de Dios es clara, dice este templo. Más adelante lo explica. En el versículo 21 él dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces vemos que la Biblia es tan sabia que explica ese motivo. Y los católicos vienen a decir que porque decía esta roca es el Papa. Y ahí ese versículo explica claramente que la Biblia no se interpreta sola. Sí que ese versículo está descartado. Pasemos al siguiente. El versículo es Gálatas 2:11. Pero antes de explicarlo, necesito decirle algo. Pedro estaba haciendo circuncidar la gente porque él pensaba que todavía se tenía que circuncidar como en el Antiguo Testamento. Y Pablo, el apóstol, viene y lo corrige. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces si Pedro era el Papa, ¿por qué tenía que escuchar a Pablo? Si era él el que tenía el liderato. La respuesta simple y llanamente es, Pedro tenía que escuchar al Espíritu Santo, mas no a la ley de los hombres. Y el mismo apóstol Pablo lo corrige. Al punto fue tanto la corrección que el mismo Jesucristo le envía un sueño al apóstol y le dice,
que matara y comiera, porque lo que es consagrado por Dios es consagrado por Él. Y habían toda cantidad de animales pues que en el Antiguo Testamento se consideraban inmundos. Eso lo puede encontrar en Hechos 10, versículo 13 en adelante. Vamos a pasar al tercer versículo, Hebreos 7 del 22 al 24. Este versículo es muy acertado. El versículo 22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo 23: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Y aquí viene mi versículo favorito. Versículo 24: mas este, ¿quién? Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable significa que no muta, que no se transfiere, que no se pasa, porque Jesucristo es para siempre. Y ellos pretenden decir que un hombre de carne y hueso pretende sustituir al Eterno en un espacio de 7 colinas cerca al Coliseo Romano. Así o más claro que Jesucristo es el sumo sacerdote. Y ya después de leer eso, usted quiere creer en lo que quiera, hágalo. Yo ya hice mi consulta y se la estoy pasando a usted. Pero es algo que el espíritu cambia. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Lo único que hago es dar la información, dar las buenas nuevas para que su alma se salve. Y el cuarto y último versículo, Lucas 22, del 25 al 26. En el versículo 25, Jesús aclara que los reyes de la tierra enseñorean y tienen poder y se llaman bienhechores. Usted lo puede leer. Pero en el 26 responde con 4 palabras en la Reina Valera: mas no así a vosotros. En pocas palabras, Jesucristo les dijo: eso no va a ser así con ustedes. Lo cual descarta que haya un enseñoramiento de un apóstol a otro apóstol. Y así hay más versículos, pero estos 4 versículos son concretos y claros. Y para no salir así como tal, quiero complementar el último versículo con otro versículo, que el mismo Pedro lo escribe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 3, más enfocados en el primero. Dice el versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. En pocas palabras, él dijo: yo no soy el Papa, yo no soy más que ustedes, así que yo soy anciano como ustedes. Y no voy a ser el líder, el que los va a mandar. Simplemente predico de Cristo. Así que ya hay 4 versículos que ustedes tienen y están en sus manos. Más que todo en las Biblias, pero es para que ustedes lo consulten. Y así hay muchos versículos más que prueban eso. Pero esa parte igual ya no me pertenece a mí, la parte del crecimiento. Eso le pertenece al Espíritu Santo. Y ya por último, contemos la parte histórica. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna, dígame una sola, donde Jesucristo le diga a Pedro: Pedro, asegúrese que Lino sea el siguiente papa. Y asegúrese de construir una parte donde esté el papado, los cardenales y los obispos, y que esté preferiblemente situada en Roma. Y que esa sucesión papal también los puede llevar al cielo, cuando Jesucristo fue claro y dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia Católica dice que el Papa es el vicario de Cristo. Para entender mejor, la palabra católico no salió sino hasta 2 siglos después. Y ni siquiera las raíces de la palabra católica son en italiano, que es donde está Roma. Es en griego. ¿No me creen? Búsquelo en Google. También pueden buscar en Google que el primer papa oficial fue en el concilio de Constantinopla, en el 381 después de Cristo. Y estos tergiversadores, traídos desde los más profundos del Hades, todavía se atreven a decir que el primer papa fue Pedro, sabiendo que Dámaso fue el primer papa oficial en el concilio de Constantinopla. ¿No me creen? Búsquelo y así los van a encontrar. Pero si usted todavía quiere creer que un hombre de carne y hueso lo puede llevar al mismísimo Dios, amigo, usted tiene que leer la Biblia para que ya se deje engañar a usted mismo y caminar en los caminos de Cristo Jesús. Muchas gracias, este fue un video más. Si te gustó este video, por favor no te olvides de hacer los 4 enlaces de extensión. Comenta, suscribe, comparte y dale like para que este mensaje pueda llegar a más personas. Mi nombre es Juan y esto es Full Crítica. En el siguiente capítulo vamos a hablar de la tenacidad policíaca en los Estados Unidos de Norteamérica.
Recuerden que esto es School Crítica y nosotros hablamos de todos esos temas que usted tiene guardado en sus pensamientos.